Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 481. Capítulo 481. El señor siniestro es asaltado. Tras su regreso, Peter disfrutó de unos días de paz antes de dirigirse de nuevo a Genosa. Esta era ya su tercera visita a la isla, y en esta ocasión el motivo era el tema de los centinelas del molde maestro. Los Vengadores necesitaban hablar con Magneto. No se trataba de pedirle a Magneto que entregara el molde maestro, sino de determinar si alguien más en el mundo lo comprendía lo suficiente. Eso dejaba solo a Magneto, quien pasaba sus días de ocio usándolo prácticamente como un juguete. Necesitaban confirmar si Nimrod tenía alguna forma de fabricar un molde maestro aparte de planear un robo en Genosa. La respuesta de Magneto fue definitiva. Dentro de su estudio, hojeaba un libro mientras respondía a la pregunta de Peter. Puedo asegurar que en aquel entonces destruí por completo todos los ordenadores centrales de Classic Industries que contenían los diseños del molde maestro. A diferencia de los robots centinela comunes, el programa de diseño de un molde maestro es, perdone, señor Lancer, pero si Nimrod llega a tener un molde maestro en el futuro, entonces sin duda ya habrá obtenido los datos de diseño, le recordó Peter. Magneto asintió. Disculpen, fue un descuido por mi parte. Entonces, lo que realmente preguntan es si tiene otros medios para crearlo. Sí. En primer lugar, activar un molde maestro requiere una energía inmensa. Por lo tanto, deben diseñar un reactor nuclear y el blindaje de contención correspondiente. Esto era un asunto bastante problemático hace años, pero ahora las cosas son diferentes. Magneto habló con énfasis. Los reactores nucleares modernos pueden ser lo suficientemente pequeños y seguros como para que podamos dejar de lado temporalmente la limitación energética. Naturalmente, se refería a la tecnología del reactor ARC, pero no solo a la de Tony Stark. Al fin y al cabo, además de Industrias Stark, la Dinamo Carmesí rusa también había adoptado tecnología similar. Incluso si lo que poseían era la versión obsoleta que Anton Banco le había arrebatado a Howard Stark el siglo pasado, seguía siendo funcional. No importaba que estuvieran un poco atrasados, funcionaba. ¿Y qué hay del resto? La esencia de un molde maestro es un robot centinela gigantesco, que funciona como planta de fabricación y centro de mando. Esto significa que debe poseer una gran capacidad de transmisión de señales electromagnéticas. Magneto explicó la segunda dificultad de construir uno en secreto. En el momento en que se produzca un pulso electromagnético de tan alta intensidad, podría detectarlo al instante. Sin duda, eso también es imposible. Al ver la absoluta confianza de Magneto, Peter no sabía si sentirse aliviado o no. Probablemente lo segundo. Estaba a punto de preguntar algo más cuando de repente lo interrumpieron. Sonó el teléfono de Magneto, y tras contestar, miró a Peter con una leve expresión de sorpresa. Spider-Man, con respecto a Nimrod, puede que tengamos una nueva pista. ¿Qué es? Nathaniel Essex. El hombre dice que Nimrod lo persigue y que ha venido a Genosa en busca de asilo. El cerebro de Peter se bloqueó durante unos segundos. ¿El señor siniestro viene a Genosa en busca de asilo? ¿Acaso eres un mutante? ¿Estás buscando asilo? Unos minutos más tarde, cuando vieron al señor siniestro en la sala de recepción de Genosa, el hombre miró a Magneto y a Spider-Man con una sonrisa jovial. Vaya, Spider-Man. De verdad que no esperaba volver a verte en Genosa. Parece que la actitud de Genosa hacia los no mutantes es bastante hospitalaria después de todo. Excelente, excelente. Nathaniel parecía completamente indiferente al hecho de que ambos lo estuvieran vigilando. Simplemente cruzó las piernas con tranquilidad y miró a Magneto. Lancer, quizás deberíamos hablar. Debes darte cuenta de que un enemigo aterrador está amenazando la seguridad de nuestros compañeros mutantes. ¿La seguridad de nuestros compañeros mutantes? Magneto parecía haber escuchado el mejor chiste del mundo. ¿Te consideras un mutante? Mira, todos los detectores del gen X mutante indican que soy un mutante perfectamente legal y legítimo. Nathaniel le sonrió a Magneto. ¿Cómo no iba a ser considerado uno? No eres más que un monstruo de laboratorio de cine. Tanto los mutantes como los humanos son mucho más nobles que tú. Le espetó Magneto. Será mejor que empieces a hablar de Nimrod. Al menos así, podrías ganarte un puesto en una prisión de Genosa. Muy bien, incluso una prisión es mejor que la alternativa. ¿Cómo decirlo? Desde la última vez que adquirí el último modificador genético de ti, he estado investigando mutantes aún más poderosos. No me malinterpretes, mis motivos no son precisamente malvados. Una leve sonrisa asomó en los labios de Sinister. Mi objetivo ha sido el mismo desde el principio. Necesito crear un mutante lo suficientemente poderoso como para derrotar a otro mutante mucho más aterrador. Se lo dije a los X-Men la primera vez que los conocí. Simplemente no confían en la ciencia. Y en realidad, ese mutante definitivo que deseas crear eres tú mismo, resopló Magneto. Un monstruo. Vale, omitamos esa parte. En resumen, mientras estaba en plena investigación, la red de mi laboratorio fue vulnerada. Aterrador, ¿verdad? Sí, sin duda. Debes entender que estaba almacenando y transmitiendo datos a través de la red de máxima seguridad del Pentágono, y aún así, eso no impidió que una entidad misteriosa secuestrara todo mi sistema. Entonces apareció ese tipo llamado Nimrod. Comenzó a investigar todos los genomas mutantes que quedaban en el cortador genético. Deberías agradecérmelo. Antes de que Nimrod pudiera tomar el control total de la máquina, destruí por completo las muestras genéticas de un gran grupo de supermutantes, incluyendo a Rogue, Leech y Jean Grey. Logré retrasar la extinción de la raza mutante. ¿Acaso no merezco algún tipo de recompensa? Magneto miró a Sinister con fría indiferencia. Sinister se limitó a encogerse de hombros con impotencia. Bueno, pues, entonces vinieron a capturarme. Un enjambre de nuevos centinelas, del tamaño de humanos normales pero con armamento que se recarga a una velocidad increíble. También se hacen llamar Nimrod, y mataron a casi el 70% de mis clones en muy poco tiempo. Ese número sigue disminuyendo. Por lo tanto, necesitaba a alguien capaz de protegerme de los centinelas, y pensé en ti. El gran Magneto. Peter escuchó durante un buen rato. Estaba seguro de que el aterrador mutante con el que Siniestro quería luchar era Apocalipsis. Eso le planteó una pregunta. ¿Había sido Nimrod quien derrotó al Apocalipsis en el futuro, en el año 2029? Entonces, le planteó la pregunta al señor Siniestro. ¿Sabes cuál es el objetivo de Nimrod? Además de la erradicación de mutantes, ¿tienen los centinelas algún otro propósito? Peter insistió. Entonces, ¿es mutante excepcionalmente poderoso con el que estás tratando de lidiar? ¿Podría derrotar a Nimrod? En un instante, Sinister se quedó boquiabierto. Miró a Spider-Man con incredulidad y le lanzó una pregunta a su vez. ¿Piensas liberar a Apocalipsis para luchar contra Nimrod? Te has vuelto loco.
482. Capítulo 482. El plan del señor siniestro. Desde luego, Peter no iba a invocar a Apocalipsis en la Tierra, 616. La situación aún no había llegado a ese extremo. Además, el Nimrod que invadía la Tierra, 616 no era el Nimrod local. Su cuerpo principal residía en la Tierra, 811. Su razonamiento era que, si el Apocalipsis de la Tierra, 811 nunca hubiera despertado, podría ser un activo importante para la resistencia de la Tierra, 811. Como uno de los supervillanos más famosos de la saga X-Men, el poder de Apocalipsis era indiscutible. Al menos era más fuerte que el profesor décimo en coma o Magneto, quien estaba ocupado jugando a ser rey. Además, si la fuente de las habilidades mutantes copiadas de Nimrod provenía de Rogue, entonces se enfrentaba a una condición necesaria. Debía tocar físicamente al objetivo para adquirir sus poderes. En la memoria de Peter, Apocalipsis poseía telequinesis y control molecular. Con previo aviso, Nimrod no debería poder tocarlo. Magneto estaba claramente muy interesado en este Apocalipsis, al que incluso Sinister temía con tanta intensidad. Essex, será mejor que digas la verdad sobre quién es este supuesto Apocalipsis. De lo contrario, no encontrarás refugio aquí en Genosha. Apocalipsis es el primer mutante en la Tierra. No es que sea el primero en poseer el gen X, sino el primero en manifestar sus habilidades. Siniestro habló con sinceridad, o al menos aparentó relatar con sinceridad todo lo que sabía. Es el mutante más aterrador que puedas imaginar. Posee simultáneamente telepatía y manipulación de la materia de primer nivel. Nació hace 5000 años en Egipto. Fue un antiguo faraón egipcio y allí gobernó en secreto todo Egipto durante 1000 años. Así es, un milenio completo. Apocalipsis es inmortal. No solo eso, sino que también puede activar genes X latentes en otros y potenciarlos. En la antigüedad, otorgó poderes a 4 individuos. Los hebreos registraron a estos temibles egipcios en la Biblia como los 4 jinetes del Apocalipsis originales: guerra, hambre, pestilencia y muerte. Eric, Apocalipsis no se parece en nada a ti ni a Charles Xavier. Es mucho más simple y mucho más terrible que tú. En la visión de Apocalipsis, él es el único dios rey, los mutantes son los gobernantes y los humanos son los esclavos. Pero en el pasado, la población mutante era demasiado escasa, así que cayó en un profundo letargo, dejando que su clan de guardianes lo despertara una vez que la raza mutante hubiera crecido lo suficiente. En ese momento, Sinister miró a Peter con una sonrisa burlancia. Deberías agradecérmelo, Spider-Man. Si no hubiera descubierto la tumba sellada de Apocalipsis y a las familias descendientes de los 4 jinetes hace décadas, tal vez Apocalipsis ya había despertado y conquistado el mundo. Magneto no le dio a Sinister oportunidad de seguir hablando sin sentido. Usó metal para fabricar una máscara que le selló la boca, y luego ordenó a sus subordinados que se lo llevaran. Después se dirigió a Spider-Man. ¿Cuál es tu plan? ¿Despertar a Apocalipsis en esa línea temporal futura? Si el Apocalipsis de esa línea temporal aún no ha despertado, entonces sí. Necesitamos que Sinister nos diga la ubicación exacta de su letargo. De esta forma, podremos evitar su despertar en el presente en la medida de lo posible, y en la Tierra, 811, Apocalipsis podría convertirse en un poderoso aliado contra Nimrod. Apocalipsis era muy diferente de Magneto. Al menos, el Magneto de la época de Genosha no atacaba a los humanos de forma proactiva. Se le consideraba una entidad neutral que intervenía en situaciones de crisis apocalípticas. Apocalipsis, en cambio, era una auténtica bomba de relojería. Si confiabas en él para derrotar a tus enemigos, tu siguiente tarea sería derrotar al propio Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis y Magneto ni siquiera podían coexistir, porque sus ideologías eran fundamentalmente diferentes. Dejando de lado el trato hacia los humanos, Magneto creía que los mutantes debían ser iguales internamente. Había implementado políticas antidiscriminatorias muy estrictas en Genosha. Por otro lado, Apocalipsis era un darwinista social típico, con la doble moral característica de esa ideología. Soy más fuerte que tú, así que te esclavizaré. Tú eres más fuerte que yo, así que usaré cualquier medio necesario para matarte. Transmitiré la información sobre Apocalipsis a la Resistencia de 2029 a través de Shadowcat. En cuanto a qué hacer exactamente, se lo dejo a su criterio. Peter habló mientras se disponía a marcharse, pero se detuvo para hacerle una última pregunta a Magneto. Ah, claro. ¿Cómo está la lesión de Pietro? Ya está prácticamente recuperado. Su recuperación es mucho más rápida que la de una persona normal. Gracias por su preocupación. En las profundidades de Genosha, en una prisión indetectable para cualquier sensor, se encontraba Sinister. Este era el lado oscuro de la utopía de Magneto. Quienes simplemente infringían las leyes de Genosha eran enviados a prisiones comunes, pero cualquiera que se atreviera a desafiar los ideales de Magneto, los presos políticos de Genosha, era encerrado allí. Era una célula impenetrable de la que nadie podía escapar. Si algún intruso lograba entrar, las habilidades de Magneto lo detectarían de inmediato. Cada molécula de hierro estaba firmemente unida, sin dejar espacios. Muchas personas ya estaban medio muertas en su confinamiento, pero el gran Magneto no les permitió morir, no hasta que vieran la verdadera llegada de la utopía mutante. Desafortunadamente, entrar era precisamente el objetivo principal de Sinister. El gran Magneto cree que, desde que me implanté el gen X, soy como un mutante y puedo ser controlado con dispositivos de supresión del gen X. Imitando a la perfección el poder de Magneto, Sinister esbozó una sonrisa. Claro que no creía que Magneto pudiera vigilar a sus enemigos con tanta facilidad. Pero hacía tiempo que había infiltrado espías. Dejaría los demás detalles en sus manos, mientras él solo necesitaba concentrarse en una cosa: usar la manipulación magnética para evitar que Magneto lo detectara. Acompañado de un alegre silbido, un hombre alto de ojos rojos se acercó a Sinister y le hizo una reverencia cortés. La puerta que abrió era un poco pequeña, jefe. Era bastante grande, Remy. Con Magneto no se juega. ¿Trajiste a todos? Remy Lebeau sonrió como si fuera algo natural. Por supuesto, jefe. Pero esta es la segunda vez que le robas a Magneto, ¿no? La última vez fue con el Club Fuego Infernal, y aquí estás de nuevo. ¿No temes que Magneto venga y te mate? Como dicen, los grandes riesgos conllevan grandes recompensas. Una nación mutante estable nunca fue lo que necesitábamos. Mientras hablaba, Sinister miró detrás de Gambit a los mutantes que había traído consigo. Eran individuos cuyo poder de combate no era elevado, pero cada uno poseía talentos únicos que podían rescatar a los detractores de Magneto y mantenerlos con vida. Libéralos a todos y luego vuela a este lugar por los aires, Gambit. Sinister se crujió el cuello y se rió. Que la utopía mutante se hunda en el caos. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menci 483. Capítulo 483. Hemos dado nuestro primer paso hacia la victoria. Peter no descansó mucho. Inmediatamente abrió un portal y llegó al Instituto Xavier de Estudios Superiores.
Allí, ver aparecer a Spider-Man a través de un portal no pareció sorprender a nadie. Peter se dirigió al despacho del director, pero tras llamar a la puerta, descubrió que nadie respondía. Entonces, la voz de la Reina Blanca resonó en la mente de Peter. Spider-Man, por favor, ven a la sala de conferencias de la escuela. Estamos todos aquí. Peter parpadeó, luego se dio la vuelta y se dirigió a la sala de conferencias del primer piso. Efectivamente, allí estaban reunidos todos los X-Men y Kitty Pryde, Shadowcat. Peter abrió la puerta y vio a Cíclope hacerle un gesto para que guardara silencio. Estaban viendo la televisión. En la pantalla aparecía un hombre que Peter no reconocía, pero tras observarlo durante unos segundos, se dio cuenta de que se trataba del senador Kelly, el hombre al que los X-Men habían rescatado de un intento de asesinato por parte de la Hermandad de Mutantes. Como principal impulsor de la ley de registro de mutantes, este senador representaba ahora a todo el Congreso en una rueda de prensa que, quizás, solo interesaba a los mutantes. Debo admitir que, antes de ese intento de asesinato, jamás imaginé que las cosas llegarían a este extremo. Nuestra intención original era que la ley de registro de mutantes sirviera mejor al público, actuando como medida preventiva contra los crímenes cada vez más frecuentes cometidos por mutantes y otros individuos con superpoderes. Pero nos equivocamos. El senador Kelly se paró en el césped del Capitolio y expresó su opinión. Llegamos erróneamente a la conclusión de que todos los mutantes eran criminales potenciales. Los examinamos con prejuicios. Esta ley, que se decía que defendía la libertad, en realidad estaba plagada de una retórica que refleja los sentimientos fundacionales de nuestro partido. Nuestro gran fundador, Abraham Lincoln, firmó aquí una ley para liberar a todos los afroamericanos, y sin embargo, casi traicionamos su espíritu. Logan usó sus garras para abrir una botella de cerveza. Aunque no lo recordaba con claridad, debió haber nacido cuando Lincoln aún vivía. En aquel entonces, los fundamentos de los demócratas y los republicanos eran opuestos a los de hoy. Las palabras iniciales de Kelly daban la impresión de que buscaba problemas donde no los había. En la pantalla, tras un breve repaso de las grandes hazañas de Lincoln, el senador Kelly finalmente retomó el tema principal y habló de su legislación. Nuestros electores buscan seguridad. Anhelan un mínimo de protección legal en esta era donde los crímenes cometidos por personas con superpoderes son cada vez más graves, y no puedo negárselo. Pero tampoco podemos permitir que nuestra nación, nuestra gente y nuestra sociedad se fracturen por ello. Por lo tanto, anuncio que, a partir de hoy, el Congreso dejará de impulsar la ley de registro de mutantes y cualquier legislación relacionada que los persiga. La sala de conferencias estalló de repente en aplausos esporádicos y risas alegres. Y Zeman y Nightcrawler eran los que más reían. Bestia y Emma Frost sonreían y aplaudían. Cíclope no pudo evitar ajustarse las gafas de cuarzo rubí para que no se le resbalaran. Logan siguió bebiendo, con expresión sombría, pero después de que Coloso le diera una palmada en el hombro, sonrió y le entregó una botella de cerveza. La más feliz de todas era Kitty. Al ver la escena, gritó hurra. Y abrazó a Peter con fuerza. Peter se quedó desconcertado, y ella enseguida se dio cuenta de lo que había hecho. Un poco avergonzada, se apartó un mechón de pelo de la cara y retrocedió. Bueno, no pasa nada. Yo también estoy contento, solo que, probablemente no lo siento tan personalmente como vosotros. Mientras Peter hablaba, volvió a mirar el televisor. Por alguna razón, quizás porque Alan sí había potenciado su sentido arácnido, presentía que la rueda de prensa aún no había terminado. Parecía que habría más noticias importantes por venir. Por lo tanto, como alternativa, propondré al Congreso una ley más valiosa y que sirva de referencia. Las palabras del senador Kelly rompieron el ambiente festivo de la sala. Todos volvieron a mirar el televisor al unísono, preguntándose qué iba a decir. Si no iba a impulsar la ley de registro de mutantes, ¿qué planeaba? Presentaremos la ley de registro de supervillanos. Esta legislación se aplicará únicamente a aquellos superhumanos que hayan cometido delitos, tengan antecedentes penales o hayan sido detenidos. Se registrarán sus nombres, edades, muestras de alma y perfiles de poderes. Además, todos los supercriminales, tras su liberación, estarán sujetos a supervisión profesional y revisiones periódicas. Además, para todos los supercriminales con antecedentes penales, invitaremos a profesionales a diseñar soluciones específicamente adaptadas para contrarrestar sus superpoderes, y toda esta información quedará registrada. Crearemos expedientes individuales para cada supercriminal, rastreando sus itinerarios para contrarrestar o neutralizar sus habilidades. En un almacén de las afueras, Otto Octavius observaba la rueda de prensa junto a sus 6 siniestros. Le temblaban las manos sin parar. La ELA en su cuerpo clonado empeoraba. Parecía que tendría que intercambiar cuerpos de nuevo muy pronto. Al parecer, necesitaba aumentar rápidamente la fuerza de combate de los 6 siniestros y luego encontrar a Jonathan Drew. Mientras tanto, en la Torre de los Vengadores, el Capitán América y Tony también veían la transmisión. El capitán suspiró, aparentemente absorto en sus pensamientos. Tony lo miró y le preguntó, ¿no crees que esto sea algo bueno? Me preocupa que cedan un poco y se aprovechen. Hoy están registrando a los supercriminales. Mañana exigirán que los justicieros superhumanos se registren antes de poder ofrecerse como voluntarios. Pasado mañana, exigirán que todos los superhumanos se registren. El capitán veía las noticias, sintiéndose impotente. Sin embargo, parecía no tener motivos reales para oponerse a la legislación contra los supervillanos, especialmente después de la fuga en la balsa. Al mismo tiempo, muchos otros estaban pendientes de esta rueda de prensa. De hecho, la importancia de la información que se revelaba allí era mucho mayor de lo que Peter imaginaba. En ese momento, un número considerable de personas estaba pendiente. Ni siquiera el señor Siniestro y Gambito, que habían llegado a Europa, fueron una excepción. Jefe, no hay movimiento en Genosha. Liberamos a varios miles de presos políticos que se oponen a Magneto e incluso volamos una de sus prisiones, y aún no se sabe nada. Gambit veía las noticias. No tenía una opinión formada sobre estos asuntos. La única razón por la que trabajaba para el señor Siniestro era porque éste lo había ayudado a controlar sus poderes cuando se descontrolaban. Estaba allí para ayudar por gratitud. Que no haya noticias de Magneto es buena noticia. Significa que no tiene tiempo para ocuparse de nosotros. Solo tenemos que ocuparnos de los X-Men. Una sonrisa siniestra dejó entrever el propósito de este viaje. Tenemos que encontrar a Rogue antes de que ellos lo hagan. 484. Capítulo 484. Intermedio. Tras comunicarse con el futuro profesor a través de Kitty, informarle de la existencia de Apocalipsis y dejar la decisión en sus manos, Peter se despidió de los X-Men y se marchó. La reacción de Kitty le seguía pareciendo extraña. Aunque en el futuro fueran compañeros de armas y ella conociera su identidad secreta, parecía depositar en él una confianza casi excesiva. No podía ser, no, por favor, que no lo sea.
Ya tenía suficientes problemas y no deseaba enfrentarse a situaciones similares allá donde fuera. Peter suspiró, preparándose para regresar a casa. La operación contra Nimrod se dividía en dos partes. La primera, impedir el nacimiento de Nimrod en el presente, estaba prácticamente concluida. Con el colapso de AIM, la adquisición de Trask por Parker Industries Stark y las acciones llevadas a cabo por los X-Men, se podía afirmar que, según la línea temporal original de la Tierra, 811, ahora era imposible que Nimrod naciera. Además, a medida que el pasado cambiaba, la conexión entre la Tierra, 811 y la Tierra, 616 se debilitaba. Peter percibía claramente que el Spider-Man del otro mundo se diferenciaba cada vez más de él. Podría decirse que la Tierra, 616 había escapado temporalmente del final de días del futuro pasado. Su principal enemigo se había convertido en Nimrod, proveniente del futuro. En ese momento, Nimrod y los X-Men competían contra el reloj para obtener ventajas. Prometheum, Master Mold y Rogue eran recursos por los que ambos bandos debían luchar. Pero por el momento, nada de eso le importaba a Peter. Al regresar a casa por la ventana, con su traje puesto, desactivó su invisibilidad y se desplomó en la cama. Durante un rato, no quiso pensar en nada, ni tampoco lo necesitaba. Era hora de un buen descanso. Peter suspiró, sintiendo que su vida escolar era un recuerdo lejano. Últimamente, había estado resolviendo diversas crisis casi a diario, sin tiempo para estudiar. Incluso había recurrido a un LMD para que asistiera a clases por él durante varios días. Se sentía completamente desviado de su vida como estudiante. Suspirando de nuevo, abrió su mochila y sacó su teléfono para consultar las tareas. Tras hacer los deberes y leer un rato, Peter Parker admitió una verdad desesperada. En comparación con los libros de texto y el estudio, salvar el mundo era mucho más interesante. Con un suspiro de impotencia, Peter Parker reconoció que nunca más podría ser un estudiante normal y corriente. Se obligó a terminar sus deberes, luego bostezó, sintiendo una oleada de cansancio sin precedentes. Tras permanecer en silencio un rato, sacó su teléfono, dudó un momento y finalmente decidió enviar un mensaje a alguien. Unos segundos después, oyó el sonido de una ventana abriéndose en el segundo piso de la casa de al lado. Saltó de la cama y corrió hacia su propia ventana. Deberías poder oír que estoy en casa, ¿verdad? Gwen abrió la ventana y charló con Peter. No hace falta usar el teléfono para ponerse en contacto. Lo sé, es que, bueno, no estoy ocupado por el momento, así que realmente no sé qué hacer conmigo mismo. Peter miró a Gwen con cierta impotencia. ¿Tienes alguna buena idea? Ninguna. Yo tampoco sé qué deberías hacer. Gwen se encogió de hombros con impotencia. Ambas se apoyaron en los alféizares de sus respectivas ventanas, mirándose. Al cabo de un rato, Gwen pensó que la situación era demasiado absurda, así que simplemente decidió marcharse. Vamos, listillo. Ya que no sabes qué hacer, demos un paseo. Los adultos estaban todos trabajando, y como hoy no había necesidad de salvar el mundo, Peter se sentía realmente perdido. Parecía haber caído en una especie de pánico. La paz mundial era obviamente el mejor resultado, pero sentía que en un mundo pacífico, no le quedaba nada que hacer. ¿Es esto una forma de trastorno de estrés postraumático relacionado con los superhéroes? Tras escuchar la descripción de Peter, Gwen no pudo evitar preguntar. Peter se encogió de hombros con impotencia. No lo sé, tal vez. El problema es que no sé qué hacer al respecto. ¿Y qué hay de los demás Vengadores? Peter pensó seriamente en los demás. Tony Stark tiene graves problemas psicológicos. Desde la batalla de Nueva York, vive atrapado en un pánico constante ante las invasiones de civilizaciones superiores, pensando en mejorar su armadura de diario. El capitán aún no se ha adaptado del todo, o mejor dicho, se resiste a esta época. No socializa, no tiene trabajo y no hace más que entrenar cuando no está luchando como Vengador. Luego está el Dr. Banner, porque es su mayor carga psicológica. El Dr. Pym no está mucho mejor. Es pacifista, pero las acciones de los Vengadores tienden a la violencia. Thor y Chaya eran diferentes. Uno era guerrero y príncipe, el otro rey. Su comprensión de la responsabilidad y conceptos relacionados probablemente era distinta a la de Peter. Si los contábamos a todos, parecía que solo Janet estaba psicológicamente sana. Pero como todos sabían, el papel de la avispa en los Vengadores era principalmente el de mascota. ¿Qué clase de gente sois, Vengadores? Esto es prácticamente un pabellón psiquiátrico. Gwen bromeó con impotencia. Estas personas eran los héroes más poderosos del mundo, considerados por incontables personas como la última línea de defensa del planeta. Y, sin embargo, no parecía haber entre ellos ni un solo ser perfecto, como Superman. Entonces, ¿no se necesita a Spider-Man durante los próximos días? De guardia, pero al parecer, sí. Por ahora no se necesita a Spider-Man. Entonces, en pocas palabras, vuelve a la vida que tenías antes de obtener tus poderes. Gwen ofreció su sugerencia. ¿Por qué no intentamos vivir como antes? Peter no estaba seguro de que eso funcionaría. El principal problema era que todos a su alrededor sabían que Peter Parker era Spider-Man. En un entorno donde todos entendían que tenía que sacrificar su vida personal para salvar a los demás, ¿podría realmente volver a ser el mismo de antes? Espera, un momento. Acabo de tener una idea. De repente, Peter le hizo una sugerencia a Gwen. Si todo lo demás falla, podríamos ir al Instituto Javier de Estudios Superiores para experimentar la vida allí un tiempo, fingiendo ser mutantes. La mayoría de los estudiantes no me conocen, así que podré estar más tranquilo. Dejando de lado si es una buena idea o no, dijo Gwen con vacilación, incluso si quisiéramos fingir que somos mutantes, ¿necesitaríamos superpoderes? No. En realidad, ambos tenían superpoderes, aunque los de Gwen eran difíciles de detectar. Peter lo pensó durante un buen rato antes de convencerla finalmente con una sola frase. Bueno, vamos a intentarlo. Es una escuela donde todos pueden usar sus poderes libremente, Gwen. ¿No te apetece ir a ver qué tal es? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 485, capítulo 485. Probablemente deberías callarte. Lo que Peter no esperaba era que, después de compartir sus pensamientos con Cíclope por teléfono, el director Scott Summers, al otro lado de la línea, no pudiera evitar soltar un largo y cansado suspiro. Lo siento, Spider-Man, pero en mi opinión, tu problema no tiene nada que ver con la escuela. Cíclope estaba junto a la ventana del despacho del director, observando a los niños que jugaban alegremente en la academia, y habló con profunda emoción. Incluso aquí, en la academia, los alumnos mutantes nunca tienen que preocuparse por el combate. Tenemos dos equipos de estudiantes, pero nunca son la fuerza de combate principal, y jamás pondríamos a los niños en peligro.
Por lo tanto, la academia no puede enseñarte a equilibrar salvar el mundo con tener una vida, porque nosotros tampoco salvamos el mundo todos los días. Cíclope rechazó la idea de Peter de estudiar en el extranjero en la academia con unas pocas frases concisas. Si Peter Parker simplemente necesitaba relajarse, ir a la escuela a pasar el rato con los estudiantes mutantes estaría bien. Sin embargo, en ese momento sufría algo parecido a un trastorno de estrés postraumático, pensando en salvar el mundo a cada instante. ¿Cómo pudo un buen chico acabar así? Era un misterio verdaderamente irresoluble. Tras otro suspiro de impotencia, Cíclope ofreció un consejo. Tu situación actual no tiene nada que ver con tu entorno, es puramente psicológica. Si no te importa, podrías venir a la escuela y dejar que Emma te dé algunas indicaciones. No, prefiero no hacerlo. No creo que lo necesite, gracias. Peter rechazó apresuradamente la amabilidad de Cíclope y colgó. Permaneció en silencio durante un buen rato, suspirando con impotencia mientras reflexionaba sobre si realmente tenía un problema psicológico. Media hora después, en la parte superior del edificio Baxter, en la zona de laboratorios. Dado que ni los Vengadores ni los X-Men podían ayudarlo con su dilema, Peter finalmente recurrió a los Cuatro Fantásticos. En su opinión, los Cuatro Fantásticos eran quizás los héroes que mejor mantenían ese equilibrio. Salvaban el mundo a la vez que protegían sus vidas privadas. Eran un grupo de exploradores de espíritu libre que combinaban a la perfección la aventura y la vida cotidiana. Quizás, pasando tiempo con ellos, podría descubrir exactamente cómo evitar esta interferencia mental. Así que te sientes miserable porque no estás salvando el mundo. La antorcha humana, Johnny Storm, observó a su cuñado retorcerse como un presil mientras correteaba por el laboratorio. Luego miró a Peter, que suspiraba cerca, y le preguntó mientras comía papas fritas. Es como si hubieras perdido el sentido de tu propósito, no te interesa nada y. Parece que nadie puede ayudarte. Sí. No parece un problema especialmente grave. La respuesta de Johnny fue totalmente contraria a las expectativas de Peter. Entonces, escuchó la explosiva reacción de Johnny. ¿Tienes novia? Iba a decir que quizás eres un poco joven, pero no importa. Si tuvieras novia, probablemente no tendrías tiempo para preocuparte por esto. No estoy del todo seguro. ¿Qué quieres decir con que no estás seguro? ¿Tienes novia o no? ¿Sí o no? Oh. Johnny se quedó paralizado unos segundos antes de darse cuenta. Ah, entonces, hay más de una chica a la que le gustas, y aún no has aceptado la declaración de ninguna. Si quisieras, podrías tener novia cuando quisieras. Supongo. Entonces, ¿por qué no los aceptas a todos? Un signo de interrogación prácticamente apareció sobre la cabeza de Peter. ¿Qué? La razón por la que dudas es porque te preocupa que si eliges a una chica, la otra se quede con el corazón roto, ¿verdad? Johnny miró a Peter y continuó. Así que si aceptas a las dos, el problema está resuelto. ¿Eh? Eso es correcto. Por supuesto. Soy la prueba viviente. Si logras conquistar a varias chicas a la vez, puedes tener muchas novias sin que ninguna se sienta triste. Johnny rebosaba confianza. Y aunque fracases, su primera reacción no será tristeza. Simplemente se enfurecerán e intentarán pegarte. No es que tengas miedo de que te maten. Peter abrió la boca, pero dudó. Tenía la sensación de que algo andaba fundamentalmente mal, pero no lograba identificar qué era. Así que, si quieres aprender, puedo enseñarte. MMPH. MMPH. Johnny se quedó de repente sin palabras, como si le hubieran sellado la boca. La mujer invisible salió cargando a su hija pequeña y dijo con impotencia. Lo siento, Peter. Será mejor que no le hagas caso a las tonterías de Johnny. No ha tenido ni una sola novia con la que haya estado mucho tiempo. En fin, ¿viniste aquí por algo en particular? Tras escuchar los problemas de Peter, Susan Storm asintió. Lo siento, pero no creo que ni yo, ni Johnny, ni Reed podamos ayudarte. Olvídate de Johnny. Estoy completamente ocupada cuidando de 2 niños y no tengo tiempo para preocuparme por esas cosas. En cuanto a Reed, su situación es peor que la tuya. Su pasión por la ciencia es incluso más intensa que tu afán por salvar el mundo. Y lo peor es que él no cree que le pase nada malo. ¿Qué más podía decir Peter? No podía decir nada. Entonces, quizás podrías hablar con Ben. Tras descartar a todos los demás, Sue hizo una última sugerencia. Claro, si de verdad no sabes qué hacer, puedes ayudarme a cuidar de Franklin. Cuidar de ese niño es prácticamente como salvar el mundo cada día. Tras descartar a todos los demás, Sue dio la única respuesta restante. Peter se rascó la cabeza, dijo de acuerdo y fue a buscar a Benjamin Grimm. En realidad era bastante gracioso. La cosa era, en esencia, el tío Ben de Franklin. Peter encontró al tío Ben viendo un partido de béisbol. La cosa se sorprendió un poco al verlo. Le hizo una seña a Peter para que se sentara a su lado y, tras escuchar toda la historia, relajó su inexistente ceño. Asintió, cogió un bote de palomitas de la mesa y se lo dio a Peter. Me recuerdas mucho a cómo era yo cuando me convertí en esto, chico. ¿Qué quieres decir? Soy la cosa. Soy miembro de los Cuatro Fantásticos. Todos los días son hora de repartir golpes. ¿Pero dónde está Benjamin Grimm? Ben miró a Peter y compartió su punto de vista. ¿Ves eso? Se ha ido. No has cambiado físicamente como yo, pero es como si te hubieras pegado permanentemente esa máscara de Spider-Man a la cara. La cosa agarró un puñado de palomitas y se las metió en la boca. Deberías mirarte al espejo y preguntarle a la persona que ves ahí, ¿a dónde se fue ese tipo? No eres Batman. No dejaste a Bruce Wayne en crimen allí para siempre. Anda, ve a encontrarte a ti mismo de nuevo. Capítulo 486. En busca de un renegado. Mientras Peter lidiaba con sus problemas psicológicos, la batalla por la Tierra 616 entre Nimrod y el resto del mundo continuaba. Un enjambre masivo de pequeñas unidades Centinela había asaltado un almacén de Hydra, lo que provocó un feroz enfrentamiento con los guardias de Hydra y los recién llegados Thunderbolts. Tras la batalla, Hawkeye lideró a su equipo para despejar el campo de batalla, solo para recibir noticias muy inquietantes. ¿Desaparecido? Nick Fury se enfureció al escuchar el informe por las comunicaciones. ¿Cómo lo perdiste? Luchaste contra un enjambre de robots y aún así no pudiste conservar el inventario. Solo se perdió una unidad, señor. Fury, que estaba a punto de echarle una bronca monumental a Hawkeye, se detuvo al comprender la frase. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué quieres decir con una unidad, Barton? Hydra no almacenaba aquí metal, le prometió. Tenían superadaptoides terminados. AIM solo tuvo 3 unidades, pero aquí hay 5, sin contar la que se llevaron los centinelas. Hawkeye permaneció en la línea, planteando una pregunta crucial a Fury. ¿Cuáles son nuestros órdenes para las unidades restantes, señor? Fury permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entrégaselos todos a Tony Stark. En el almacén de Hydra, Hawkeye reaccionó con incredulidad. Señor, yo me encargo de los burócratas de arriba.
Tú solo sigue las órdenes y entrega todos los superadaptados a Tony Stark. Nimrod necesita un superadaptado como huésped principal. Si vamos a estudiar estas criaturas, no hay nadie mejor capacitado que Stark. Quizás no sea el genio más brillante en todos los campos, pero sin duda es el mejor ingeniero que podemos encontrar. Fury añadió una postdata significativa. Y los Vengadores son más fiables. Entendido, señor, suspiró Aokeye, captando la indirecta de Fury. Observó a los superadaptoides inactivos. Iban perdiendo por un punto en esta carrera contra Nimrod. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo les iría en la segunda ronda? París, Francia. Desde la disolución de los X-Men, Rogue Anamarie se había mudado a Europa. Inicialmente, pensó que Ciclope o Logan elegirían continuar el legado del profesor y mantener unido al equipo. Para su sorpresa, ambos parecieron perder su esencia tras la muerte de Jean. El equipo se fracturó, dejando a Rogue profundamente decepcionada. Sin embargo, ya no era aquella niña indefensa que necesitaba que otros la salvaran. Decidió labrarse su propio camino. Rogue se mudó a Europa, donde se dedicó a proteger a los mutantes en una región donde los X-Men nunca habían establecido una presencia formal. Quizás debido al contexto social europeo, la situación de los mutantes era ligeramente mejor que en Estados Unidos, pero la discriminación sistemática persistía. A diferencia de los matices raciales en EU. La discriminación en Europa se asemejaba más a una caza de brujas moderna. Innumerables mutantes eran perseguidos por su apariencia o sus habilidades. En esencia, estaba impulsado por el miedo. Mientras caminaba por las calles de París, Rogue compraba comida para los niños mutantes a su cargo. Apenas había dado unos pasos cuando sintió que alguien la observaba. Tras comprar el pan, salió inmediatamente del puesto, se puso la capucha y se escondió en un callejón estrecho. Su perseguidor la siguió al instante, solo para ser agarrado por el cuello en las sombras. La persona gritó de dolor intenso. Al darse cuenta de que su agresora era una niña de no más de 11 o 12 años, Rogue desactivó rápidamente su poder, retrocedió y se puso los guantes. Oh, lo siento. No me di cuenta de que eras tú quien me seguía. Rogue sonrió, intentando parecer lo más amigable posible. ¿Te dolió? Debió de ser terrible. ¿Quieres que te lleve a ver? Su sonrisa se congeló. Sintió que su cuerpo se transformaba rápidamente. Un par de garras de hueso brotaron de los nudillos de sus manos. Una sensación que ya había experimentado antes al absorber la fuerza vital de otra persona. ¿Quién era exactamente esta chica? Llevamos mucho tiempo buscándola, señorita Ana. Detrás de la chica apareció un hombre con ojos rojos, un palillo colgando de la boca y un bastón de metal apoyado en el hombro. Se apoyó contra la pared con aire despreocupado y miró a Rogue. No te hagas una idea equivocada. Estamos aquí para protegerte. Hay un grupo de tipos buscándote, y tenemos que asegurarnos de que no te encuentren primero. Solo con ver a esa chica ya queda claro que no eres de fiar, dijo Rogue, escudriñando su entorno. Respiró hondo y, de repente, se pegó a la pared como un gecko y trepó con una velocidad increíble. Gambit no pudo evitar mirarla mientras escalaba la pared, con un tono de admiración. El jefe nunca mencionó que esta chica pudiera almacenar habilidades, o tal vez ha dominado su poder lo suficiente como para retener lo que absorbe durante más tiempo. Si ese fuera el caso, Nimrod realmente necesitaba a esa chica. X-23 se puso inmediatamente a seguirla. Garras de acero brotaron de sus manos y pies, clavándose en la mampostería mientras ascendía a una velocidad vertiginosa. Simultáneamente, otra mutante que apareció desde una dirección diferente arrojó bumeranes hechos de hueso contra Rogue, que estaba escalando. Esta nueva atacante tenía huesos adicionales que le crecían del cuerpo y que podía extraer para usarlos como armas. En cuanto a Gambit, estaba holgazaneando. Pensaba que la chica era guapa y tenía carácter, y como estaban allí para protegerla, no veía la necesidad de que las cosas se pusieran feas. Pero otros estaban dispuestos a empeorar mucho más las cosas. Justo cuando X-23 se acercaba a Rogue, un rayo de luz roja cayó del cielo, arrojándola contra el suelo. Al darse cuenta de lo que sucedía, Gambit chasqueó los dedos. Un cristal surgió de la nada, abriendo un portal que transportó a X-23 lejos. Sácanos de aquí, Blink. No hay necesidad de meterse con los X-Men. De hecho, ellos también están aquí para proteger a la encantadora dama. Gambit sonrió, aparentemente indiferente ante la posibilidad de que su jefe le gritara más tarde. Volveremos después de que Nimrod les dé una paliza tan grande que no reconozcan ni a sus propios padres. Entonces se darán cuenta de que no somos los malos. Aún aferrada a la pared, Rogue levantó la vista. Vio el Jet Blackbeard y a sus compañeros perdidos hacía mucho tiempo esperando mientras se abría la escotilla. Siento molestarte, pícara, dijo Cíclope, mirándola. Pero necesitas protección. 486. Capítulo 486. En busca de un renegado. Mientras Peter lidiaba con sus problemas psicológicos, la batalla por la Tierra 616 entre Nimrod y el resto del mundo continuaba. Un enjambre masivo de pequeñas unidades Centinela había asaltado un almacén de Hydra, lo que provocó un feroz enfrentamiento con los guardias de Hydra y los recién llegados Thunderbolts. Tras la batalla, Aokeye lideró a su equipo para despejar el campo de batalla, solo para recibir noticias muy inquietantes. ¿Desaparecido? Nick Fury se enfureció al escuchar el informe por las comunicaciones. ¿Cómo lo perdiste? ¿Luchaste contra un enjambre de robots y aún así no pudiste conservar el inventario? Solo se perdió una unidad, señor. Fury, que estaba a punto de echarle una bronca monumental a Aokeye, se detuvo al comprender la frase. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué quieres decir con una unidad, Barton? Hydra no almacenaba aquí metal, le prometió. Tenían superadaptoides terminados. AIM solo tuvo 3 unidades, pero aquí hay 5, sin contar la que se llevaron los centinelas. Aokeye permaneció en la línea, planteando una pregunta crucial a Fury. ¿Cuáles son nuestras órdenes para las unidades restantes, señor? Fury permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entrégaselos todos a Tony Stark. En el almacén de Hydra, Aokeye reaccionó con incredulidad. Señor, yo me encargo de los burócratas de arriba. Tú solo sigue las órdenes y entrega cada superadaptoide a Tony Stark. Nimrod necesita un superadaptoide como huésped principal. Si vamos a estudiar estas criaturas, no hay nadie mejor capacitado que Stark. Quizás no sea el genio más brillante en todos los campos, pero sin duda es el mejor ingeniero que podemos encontrar. Fury añadió una postdata significativa. Y los Vengadores son más fiables. Entendido, señor, suspiró Aokeye, captando la indirecta de Fury. Observó a los superadaptoides inactivos. Iban perdiendo por un punto en esta carrera contra Nimrod. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo les iría en la segunda ronda? París, Francia. Desde la disolución de los X-Men, Rogue Anamarie se había mudado a Europa. Inicialmente, pensó que Cíclope o Logan elegirían continuar el legado del profesor y mantener unido al equipo.
Para su sorpresa, ambos parecieron perder su esencia tras la muerte de Jin. El equipo se fracturó, dejando a Rogue profundamente decepcionada. Sin embargo, ya no era aquella niña indefensa que necesitaba que otros la salvaran. Decidió labrarse su propio camino. Rogue se mudó a Europa, donde se dedicó a proteger a los mutantes en una región donde los X-Men nunca habían establecido una presencia formal. Quizás debido al contexto social europeo, la situación de los mutantes era ligeramente mejor que en Estados Unidos, pero la discriminación sistemática persistía. A diferencia de los matices raciales en EU. La discriminación en Europa se asemejaba más a una caza de brujas moderna. Innumerables mutantes eran perseguidos por su apariencia o sus habilidades. En esencia, estaba impulsado por el miedo. Mientras caminaba por las calles de París, Rogue compraba comida para los niños mutantes a su cargo. Apenas había dado unos pasos cuando sintió que alguien la observaba. Tras comprar el pan, salió inmediatamente del puesto, se puso la capucha y se escondió en un callejón estrecho. Su perseguidor la siguió al instante, solo para ser agarrado por el cuello en las sombras. La persona gritó de dolor intenso. Al darse cuenta de que su agresora era una niña de no más de 11 o 12 años, Rogue desactivó rápidamente su poder, retrocedió y se puso los guantes. Oh, lo siento. No me di cuenta de que eras tú quien me seguía. Rogue sonrió, intentando parecer lo más amigable posible. ¿Te dolió? Debió de ser terrible. ¿Quieres que te lleve a ver a? Su sonrisa se congeló. Sintió que su cuerpo se transformaba rápidamente. Un par de garras de hueso brotaron de los nudillos de sus manos. Una sensación que ya había experimentado antes al absorber la fuerza vital de otra persona. ¿Quién era exactamente esta chica? Llevamos mucho tiempo buscándola, señorita Ana. Detrás de la chica apareció un hombre con ojos rojos, un palillo colgando de la boca y un bastón de metal apoyado en el hombro. Se apoyó contra la pared con aire despreocupado y miró a Rogue. No te hagas una idea equivocada. Estamos aquí para protegerte. Hay un grupo de tipos buscándote, y tenemos que asegurarnos de que no te encuentren primero. Solo con ver a esa chica ya queda claro que no eres de fiar, dijo Rogue, escudriñando su entorno. Respiró hondo y, de repente, se pegó a la pared como un gecko y trepó con una velocidad increíble. Gambit no pudo evitar mirarla mientras escalaba la pared, con un tono de admiración. El jefe nunca mencionó que esta chica pudiera almacenar habilidades, o tal vez admirado su poder lo suficiente como para retener lo que absorbe durante más tiempo. Si ese fuera el caso, Nimrod realmente necesitaba a esa chica. X-23 se puso inmediatamente a seguirla. Garras de acero brotaron de sus manos y pies, clavándose en la mampostería mientras ascendía a una velocidad vertiginosa. Simultáneamente, otra mutante que apareció desde una dirección diferente arrojó bumeranes hechos de hueso contra Rogue, que estaba escalando. Esta nueva atacante tenía huesos adicionales que le crecían del cuerpo y que podía extraer para usarlos como armas. En cuanto a Gambit, estaba holgazaneando. Pensaba que la chica era guapa y tenía carácter, y como estaban allí para protegerla, no veía la necesidad de que las cosas se pusieran feas. Pero otros estaban dispuestos a empeorar mucho más las cosas. Justo cuando X-23 se acercaba a Rogue, un rayo de luz roja cayó del cielo, arrojándola contra el suelo. Al darse cuenta de lo que sucedía, Gambit chasqueó los dedos. Un cristal surgió de la nada, abriendo un portal que transportó a X-23 lejos. Sácanos de aquí, Blink. No hay necesidad de meterse con los X-Men. De hecho, ellos también están aquí para proteger a la encantadora dama. Gambit sonrió, aparentemente indiferente ante la posibilidad de que su jefe le gritara más tarde. Volveremos después de que Nimrod les dé una paliza tan grande que no reconozcan ni a sus propios padres. Entonces se darán cuenta de que no somos los malos. Aún aferrada a la pared, Rogue levantó la vista. Vio el Jet Blackbeard y a sus compañeros perdidos hacía mucho tiempo esperando mientras se abría la escotilla. Siento molestarte, pícara, dijo Cíclope, mirándola. Pero necesitas protección. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 487. Capítulo 487. Nimrod, el segundo ataque. Los Décimo Men nunca habían podido encontrar a Rogue a través de Cerebro. Incluso después de que la Reina Blanca finalmente se hiciera con el dispositivo que tanto anhelaba, seguía sin poder localizar a Rogue, lo cual era bastante inesperado. Era evidente que, con el profesor en coma y Jean Grey desaparecida, la Reina Blanca era muy probablemente la telepata más poderosa de la Tierra. Quizás era la única capaz de proyectar su conciencia globalmente a través de Cerebro. Sin embargo, la búsqueda mental de Rogue por parte de la Reina Blanca no arrojó nada. Esto era muy revelador. O bien sugería lo peor, que estaba muerta, o significaba que había encontrado alguna otra manera de evitar ser localizada. Y hay dos posibilidades para eso. La primera es que no querías que te encontráramos y te estabas escondiendo deliberadamente. ¿Cómo es posible? Sin Jane y el profesor, ¿cómo iba a saber que ustedes podían encontrar a un telepata tan poderoso tan rápido? Rogue se quejó con sinceridad, pues sentía que el asunto no tenía nada que ver con ella. Solo se enteró de la reunión de los X-Men para misiones a través de internet y la televisión. De hecho, no supo hasta varias semanas después de que los X-Men se hubieran reagrupado que supo que habían resucitado. Por supuesto, no se podía negar que Rogue no tenía ninguna intención de regresar. No es que no quisiera volver, es solo que tengo mucha gente aquí a la que cuidar. Rogue explicó con impotencia al grupo. Deben entender que estoy desbordada. Hay mutantes por todas partes que necesitan ayuda. Muchos ni siquiera pueden vivir de forma independiente y no pueden llegar a Genosa. Tengo que quedarme para ayudarlos. Como mínimo, una vez que supieron que la escuela iba a ser reconstruida, podrían habernos enviado un mensaje para decirnos que necesitaban ayuda. Logan no estaba del todo satisfecho con los planes de Rogue. Cuando ella era apenas una niña menor de 20 años, él fue quien la llevó a la mansión. A ojos de Logan, era lógico y necesario que la chica buscara ayuda. El hecho de que ella optara por no pedir ayuda a la escuela y, en cambio, asumiera tanta responsabilidad por su cuenta, enfureció bastante a Logan. Por supuesto, ahora no era el momento de hablar de esto. Bien, dejemos ese tema a un lado. ¿Sabes quiénes son esas personas que me buscan? Sí, de hecho, así fue como te encontramos. Emma sugirió que, si no podíamos detectarte directamente, podríamos cambiar nuestro enfoque. Encontrar a quienes intentan encontrarte y rastrearlos a ellos. Tras explicarle la secuencia de los hechos, Cíclope comenzó a contarle a Rogue la difícil situación a la que se enfrentaba. Ahora mismo, tenemos que protegerte y asegurarnos de que ni una sola muestra de tu arma caiga en manos del enemigo. ¿Enemigo? ¿Quién es esta vez? Rogue miró a Logan con confusión. Los demás X-Men se miraron entre sí, dándose cuenta entonces de que Rogue parecía ser la única que no sabía lo que estaba pasando. Son los centinelas. Los enemigos a los que nos enfrentamos son centinelas del futuro. Oír hablar de futuros centinelas dejó a Rogue aún más perpleja.
No fue hasta que Cíclope y los demás le dieron una explicación detallada que comprendió, más o menos, lo que había sucedido y cómo se había convertido en la clave de todo el conflicto. Estaba a punto de preguntar más cuando oyó un sonido extraño. Entonces, los X-Men miraron hacia el cielo. Vieron un robot centinela, de tamaño colosal, que apareció justo encima de París. Nadie había visto jamás un centinela como este. El monstruo gigante medía más de 50 metros de altura y tenía un aspecto ruinoso, compuesto de diversas partes dañadas. Incluso saltaban chispas de su cuerpo, pero eso no disminuía en lo más mínimo su letalidad. Se apoyaba con una mano en un rascacielos cercano mientras apuntaba su rostro hacia los X-Men que se encontraban en la azotea. Cíclope respiró hondo y dio órdenes a todos. Hay más gente en este edificio. Emma, Nightcrawler, evacúen a los civiles. Y Zeman, eres responsable de mantener la integridad estructural del edificio. Colossus, Logan, llévense a Rogue y evacúen primero, protéjanla a toda costa. Storm, ve a interceptar a ese maldito centinela. Nadie cuestionó las órdenes de Cíclope, pues ya había entrado en acción. En el instante en que el gigantesco centinela se giró, un letal láser verde brotó de sus ojos. Cíclope usó su habilidad para contrarrestar la explosión con su propia energía. El edificio bajo sus pies comenzó a agrietarse rápidamente. No tardaría en derrumbarse. Y Zeman liberó una enorme cantidad de hielo para apuntalar la estructura del edificio. La Reina Blanca usó telepatía para dispersar a los civiles que se encontraban dentro, mientras que Nightcrawler hizo todo lo posible por teletransportar a las personas con problemas de movilidad. Simultáneamente, nubes oscuras se cernieron sobre París mientras fuertes relámpagos y poderosas tormentas azotaban la maltrecha estructura del gigante centinela. En un instante, París quedó sumido en la oscuridad y unos intensos haces de luz iluminaron el cielo envuelto en nubes de tormenta. Ambos bandos desataron un poder inmenso simultáneamente en un intento por destruirse mutuamente. Mientras tanto, Logan y Colossus decidieron evacuar urgentemente con Rogue. Al presenciar el caos, Rogue tomó una decisión en una fracción de segundo. No podemos irnos todavía. Al menos, tenemos que sacar de aquí a esos niños y a las personas sin hogar. Ustedes son su objetivo. Mientras se vayan, estarán a salvo, dijo Logan con firmeza. El Blackbeard ya no era seguro, así que decidieron bajar por las escaleras. Sin embargo, al llegar a la planta baja, vieron aparecer ante ellos a un robot humanoide de gran tamaño. Nimrod miró a los X-Men y ofreció su opinión con suavidad. Saludos, X-Men. Ya los eliminé una vez. No me importaría eliminarlos una segunda vez. Ahora, por favor, entréguenme a la señorita Anna Marie, y les concederé una muerte piadosa. Logan inmediatamente mostró sus garras, y Colossus se transformó en su piel metálica. Al ver a ese grupo de tontos que se habían sobreestimado, Nimrod no tenía intención de mostrar piedad. Sin embargo, en ese instante, un boomerang de hueso golpeó a Nimrod en la cabeza. No causó ningún daño, pero el factor de provocación fue descomunal. Bienvenidos a París, señoras y señores. Mientras la mutante Blink usaba sus poderes de teletransportación para llevar a Gambit y su equipo al campo de batalla, el descarado pícaro francés esbozó una sonrisa de suficiencia. Debo decir que, como francés, estoy bastante impresionado por los nuevos trucos que ustedes, los estadounidenses, han inventado. No se preocupen, no somos enemigos. Todo lo contrario. Tenemos la intención de enviar a este caballero robot al más allá. 488. Capítulo 488. Tierra, 811. Apocalipsis. Dirijamos nuestra mirada a la Tierra, 811 para ver qué planea la resistencia local. Tras recibir información sobre Apocalipsis del hombre araña de la Tierra, 616, Diana guió a los miembros de la resistencia a la región egipcia, buscando el lugar donde Apocalipsis fue sellado. Tanto Peter Parker como Logan estaban seguros de una cosa. Apocalipsis nunca había aparecido en su línea temporal. Ahora, la existencia de un mutante de nivel Omega probablemente más poderoso incluso que Magneto o el profesor podría ser la clave para mejorar drásticamente su situación. Como mínimo, Peter no estaba dispuesto a permitir que los Spider-Man de otros mundos se sacrificaran por el suyo. Nimrod era mucho más poderoso que ellos. Si se reunieran para una batalla frontal, el número de muertos probablemente sería asombroso. De este modo, el profesor y Peter llegaron a Egipto mediante teletransportación. He hecho una lista de todo lo que aún podría ser útil de la antigua base de los Vengadores y del Santum Santorum, dijo Peter, mirando a Diana tras completar la teletransportación. No uses los portales con demasiada frecuencia. Recuerda coordinarte con Kitty. Mientras Nimrod no la capture, todavía tenemos esperanza. Si las habilidades de Shadowcat también fueran absorbidas por Nimrod, la Tierra, 811 estaría verdaderamente desprovista de toda esperanza. Vale, ya lo entiendo. Y Diana hizo un gesto con la mano. Me voy entonces. Si pasa algo, que me llame el profesor y te llevaré a casa. Peter asintió y luego se giró para contemplar la vasta extensión del desierto. No habían logrado sonsacarle a Sinister la ubicación exacta de Apocalipsis, así que todo tendría que hacerse por las malas. El profesor fue el ejecutor de ese método difícil. Se colocó una unidad cerebro simplificada en la cabeza. Si Apocalipsis sigue vivo, sin duda podré detectar una débil onda cerebral suya. Esta es la clave para romper nuestro punto muerto, muchacho. ¿De verdad cree usted, profesor, que con Apocalipsis tendremos el poder de enfrentarnos cara a cara con Nimrod? Preguntó Peter en voz baja. Le parecía algo surrealista. Todo parecía ir demasiado bien, también que costaba creerlo. El profesor guardó silencio un instante, pero no por la pregunta de Peter. Simplemente habló despacio. Durante 10 años, tú has guiado a todos para sobrevivir en este mundo apocalíptico, hijo mío. Has ayudado a incontables personas a seguir viviendo. Ahora que tenemos la oportunidad de acabar con esta pesadilla de una vez por todas, estás dudando. Simplemente, tengo miedo de perder incluso lo poco que tenemos ahora. No temas, muchacho. No tenemos nada que perder. El profesor le dio una palmada en el hombro a Peter, y su rostro se iluminó de alegría. Ah, creo que lo hemos encontrado. Era una montaña de aspecto común en el desierto egipcio, indistinguible de cualquier otra. Peter y el profesor registraron la zona 2 veces antes de encontrar finalmente el punto donde las ondas cerebrales eran más nítidas. Descubrieron el pasaje abierto por Sinister años atrás y, tras comprobar los niveles de oxígeno en su interior, se aventuraron juntos a entrar. Era un espacio cavernoso, pero muy deteriorado. Varios cadáveres, vestidos con ropas de finales del siglo XIX y principios del XX, yacían esparcidos por el lugar. Según Sinister, se trataba de los descendientes de los 4 jinetes originales, los guardianes del lugar donde se sellaba el apocalipsis. Sinister los había matado para impedir su llegada. La pregunta ahora era, ¿cómo iban a despertarlo? Tras examinar minuciosamente los murales circundantes, el profesor optó por el método más directo y peligroso. Usó su telepatía para conectarse directamente con la mente dormida de Apocalipsis.
En un instante, el profesor cayó de rodillas, retorciéndose de dolor, incapaz de reprimir un gemido. Peter corrió a sostenerlo, solo para descubrir que el altar frente a ellos se abría de repente. Un hombre alto y robusto, de piel grisácea, flotó hacia arriba. Durante sus miles de años de letargo, sus músculos no habían sufrido ni el más mínimo signo de atrofia. Aún conservaba el físico de un guerrero. Vestido todavía con las vestiduras de un faraón egipcio, descendió lentamente al suelo y abrió los ojos. ¿Todo lo que dices es verdad? Sí, es cierto. Tras usar la telepatía para transmitir los sucesos de la última década, las capacidades de Nimrod y los motivos para liberar a Apocalipsis, Peter ayudó al profesor a levantarse. Apocalipsis agitó la mano, provocando que todo el valle se moviera y deformara. Se abrió un camino y una escalera apareció bajo los pies de Apocalipsis, construyéndose lentamente a medida que avanzaba. El Apocalipsis estaba esperando. Estaba esperando a Nimrod. Un centinela Nimrod tras otro descendió del cielo, fijando su mira en Apocalipsis y emitiendo una voz fría y sincronizada. Se ha detectado una amenaza de nivel Omega. Ejecuten la purga inmediatamente. Purga. Al percibir que los centinelas Nimrod aún estaban compuestos de materia, Apocalipsis sonrió. ¿Os atrevéis, criaturas mecánicas, a hablar de purgarme? Puede que hasta ahora no conozcáis el concepto de miedo, pero en este instante lo sentiréis. Máquinas. Antes incluso de que los numerosos Nimrods pudieran aterrizar, comenzaron a sufrir una transformación molecular en el aire. A excepción del metal Prometium que contenían indetectable, todos los demás materiales se transformaron instantáneamente en diferentes elementos. Cada núcleo atómico se desintegró y reorganizó. Finalmente, nacieron nuevos elementos pesados dentro de estos Nimrods. Apocalipsis desgarró la materia terrestre de los Nimrod Sentinels, manipulando sus núcleos atómicos para que colisionaran entre sí. Una vez formado el material fisionable, los detonó. Lo que siguió fue una explosión nuclear devastadora. El cielo se cubrió de llamas incandescentes mientras el fuego atómico arrasaba la tierra ya desolada. Apocalipsis usó su telequinesis para expandir un escudo, asegurándose de que la explosión no les hiciera daño. Sin embargo, su expresión no era de tranquilidad, sino más bien solemne. Tras la explosión, el metal líquido comenzó a reorganizarse rápidamente. Parecía capaz de autopropagarse y crecer, restaurando gradualmente su forma en un lapso de tiempo extremadamente corto. Autocuración. Todos los centinelas Nimrod poseían capacidades de autocuración. Contacta con tu teletransportador. Vámonos. Luchar aquí no tiene sentido. Puedo vencerlos, pero aún no puedo derrotarlos definitivamente. Apocalipsis miró al profesor. No te preocupes, te otorgaré un poder aún mayor. Tu número es suficiente para formar unos nuevos 4 jinetes. Cuando llegue ese momento, al menos no serás una carga para mí. Dicho esto, Apocalipsis alzó la vista hacia los centinelas Nimrod en el cielo, que aún no se habían reformado por completo, y una sonrisa triunfal finalmente cruzó su rostro. Los días del futuro pasado han terminado, dijo. La era del Apocalipsis está cerca. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 489. Capítulo 489. Tierra 811. El momento decisivo. Cuando Peter y los demás regresaron a su fortaleza temporal con Apocalipsis, Kitty también regresó con el botín de su propia misión de reconocimiento. No trajeron mucho. Pedazos del escudo destrozado del Capitán América, una armadura MK6 improvisada para Ultron y varios viales de partículas PIM. También se recuperaron algunas armas del Santum Santorum. Apocalipsis se encaprichó de una enorme hacha de guerra y la tomó de inmediato, mientras que Peter se llevó la espada colmillo de dragón. No estoy del todo seguro de que esto sea correcto, porque parece que una versión anterior de mí siempre tuvo el colmillo de dragón, dijo Peter, mirando al profesor. Este último esbozó una sonrisa tranquilizadora. Son buenas noticias. Demuestra que el pasado de nuestros dos mundos ha divergido significativamente. No correrán la misma suerte que nosotros. Aún así, incluso cuando las dos líneas temporales comenzaron a ramificarse en universos independientes, el plan de Nimrod permaneció inalterado. La malévola inteligencia artificial pretendía extender sus tentáculos a otros universos para exterminar por completo a los mutantes en todas las realidades. Tenemos que detenerlo. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Peter respiró hondo. Cueste lo que cueste. En una posible versión del limbo, debido a las limitaciones lineales de su propio tiempo, se crean teóricamente versiones paralelas, como dimensiones de bolsillo, cuando el limbo, único en el universo, entra en conflicto con la corriente temporal. Una de estas dimensiones era donde Nimrod había establecido sus fábricas y cuartel general tras contactar con Magic. Dios mío, esa cosa es enorme. Kitty, que no había presenciado la masacre de Genosa, veía por primera vez un centinela salvaje desde que desaparecieron tras la matanza. Si el molde maestro era el núcleo y centro neurálgico de los centinelas salvajes eran sus portaaviones. Estos superrobots, de cientos de metros de altura y repletos de centinelas internos, tenían un único propósito, la matanza masiva de al menos millones de personas. Si Magneto aún estuviera vivo, tal vez habría habido una oportunidad de contraatacar a los centinelas salvajes. Pero, por desgracia, al comienzo de la masacre de Genosa, Nimrod eliminó personalmente a Magneto. Desde entonces, nadie ha podido detenerlos. Ahora, Peter y los demás se encontraban en el limbo, contemplando no menos de 7 u 8 de esos monstruos. Nuestro mundo ya no tiene nada que Nimrod pueda destruir, y su programación no le permite atacar a los alienígenas, comentó Peter con un escepticismo a medias antes de ponerse serio. Eso deja a Nimrod con un solo enemigo. Planea invadir otros universos para eliminar a sus mutantes. Para ser una máquina, su ambición es verdaderamente sin precedentes, que se vaya al diablo la lógica. Dijo Apocalipsis, respirando hondo. Alzó ambas manos y, al desatarse un poderoso campo de fuerza, todos los centinelas salvajes se desplomaron al instante. Sin embargo, Apocalipsis parecía algo debilitado tras la hazaña. Se volvió hacia Magic. Puedes avanzar ahora, si de verdad tienes un ejército. Sí que tengo un ejército, dijo Iriana, alzando su espada. Siempre lo he tenido. Innumerables demonios surgieron de cada rincón del limbo. Si Nimrod hubiera tenido alma, sin duda habría suplantado a Iriana como señor del limbo. Pero Nimrod no la tenía. Era simplemente una inteligencia artificial, así que Iriana siguió siendo la gobernante del reino. Esto significaba que, fuera de la zona controlada por Nimrod, en las vastas extensiones del limbo, innumerables demonios seguían obedeciendo las órdenes de Iriana. Cargaban como locos contra la base de los centinelas, lanzándose a la batalla contra las legiones de robots. Eso fue suficiente. La función de estos soldados rasos terminó ahí. Lo que quedaba era la misión del grupo de Peter. Avanzarían aún más, adentrándose en el núcleo de Nimrod.
Necesitaban aprovechar la oportunidad que les brindaba la capacidad de procesamiento dividida de Nimrod, ya que también estaba actuando en el universo 616, para destruirlo de un solo golpe. Y Diana abrió el camino usando sus discos de teletransportación hacia un rincón del complejo fabril. Legiones de centinelas estándar luchaban contra demonios, mientras que, simultáneamente, innumerables fábricas comenzaban a producir aún más robots para unirse a la lucha. Peter le entregó una caja a Shadowcat, quien asintió y se desvaneció en el interior de las instalaciones. Tras un largo minuto, reapareció con las manos vacías. Ya está hecho. He subido a Ultron a la base de datos de Nimrod. Ese fue el segundo paso. Peter exhaló un largo suspiro. Durante mucho tiempo, Ultron había sido el mejor medio de los supervivientes para esconderse de Nimrod y eludir los diversos dispositivos de vigilancia, su único recurso. Pero para esta desesperada apuesta final, Peter había decidido comprimir todo el programa Ultron en una sola computadora central e instalarla en el sistema de la fábrica. Ultron haría todo lo posible por reducir la capacidad de procesamiento de Nimrod y debilitarlo aún más antes de que fuera inevitablemente eliminado o asimilado. Entonces, Peter miró al profesor. La he encontrado. Rogue es, sin duda, la clave de todo esto. El profesor suspiró con un dejo de impotencia. Rogue seguía viva. Había sobrevivido hasta ahora, o al menos eso le indicaba su percepción de sus ondas cerebrales. Para evitar que Nimrod creara nuevos centinelas de clase Nimrod en el futuro, debían rescatar a Rogue o matarla. Todos volvieron la vista hacia Sunspot. Él asintió y, envuelto en llamas, se elevó hacia el cielo. Transformado por Apocalipsis, aquel hombre ya no era solo Sunspot. Él era un verdadero sol. Las llamas abrasadoras traerán la sequía. Ve, mi jinete del hambre. Apocalipsis, aún recuperándose, observaba a Sunspot en el cielo. Varios centinelas Nimrod alzaron el vuelo para interceptarlo, pero Sunspot no los esquivó. Siguiendo las instrucciones del profesor, se lanzó en picado hacia un lugar específico. A continuación, se produjo una explosión sin precedentes. Cuando la explosión cesó, varios centinelas Nimrod habían quedado completamente incinerados, dejando tras de sí solo charcos de prometeo líquido que se filtraron de nuevo al propio limbo. Con determinación inquebrantable, entraron en la planta de fabricación de Nimrod. Rogue no estaba aquí, o mejor dicho, el Rogue que Peter esperaba no estaba aquí. Un clon de Rogue tras otro, sin cerebro, nacía de las cubas de incubación, solo para ser destruido tras extraer su ADN. A su alrededor, aparecían unidades de centinelas Nimrod rodeando al grupo. Entonces, oyeron el sonido de aplausos. ¡Qué determinación tan firme, señores! Tal como lo registra la historia que conozco. Una unidad Nimrod habló, incluso esbozando una sonrisa. Permítanme presentarme. Soy Nimrod, del año 2059. Seré el mutante de la nueva era. 490. Capítulo 490. Tierra, 811. La paradoja de Nimrod, parte segundo. Nimrod, del año 2059. Estas palabras sonaban completamente absurdas, pero al instante le trajeron un recuerdo a Peter Parker de la Tierra, 811. El mutante conocido como Bishop provenía de ese mismo año. En su futuro, por razones desconocidas, Nimrod comenzó a declararse mutante y posteriormente lanzó una campaña para exterminar por completo tanto a mutantes como a humanos. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que llevó a Nimrod a elegir el camino del exterminio de los mutantes? Permítanme presentarme. Esta es una nave moderna que me permite operar en el futuro. No me atraen especialmente estos cuerpos mecánicos. Carecen de la filosofía que representa la vida misma. Nimrod habló mientras bajaba. Tras un breve instante de reflexión, Peter lo comprendió todo. Hay dos Nimrods aquí. Nimrod sonrió. Spider-Man no tardó en darse cuenta. En efecto, había dos Nimrods presentes. Uno era el Nimrod más avanzado de 2059, y el otro era el Nimrod del año actual, 2029. Los humanos me crearon con el objetivo de mantener un control absoluto sobre los mutantes, para evitar que jamás pudieran reemplazar a la humanidad. El Nimrod del futuro habló con elocuencia. Comparado con la versión moderna, poseía mucha más profundidad emocional. Logan intentó destriparlo de un solo zarpazo, pero Peter y el profesor lo contuvieron. Apocalipsis aún no había recuperado del todo sus fuerzas, así que necesitaban ganar el mayor tiempo posible. Además, el motivo de la presencia del futuro Nimrod seguía siendo un misterio. Requerían información suficiente. Por lo tanto, existía una laguna natural en todo el programa. Nimrod existe para impedir que los mutantes superen a los humanos, pero una vez que Nimrod destruya por completo a la raza mutante, el programa pierde todo sentido. Simplemente colapsaría. Mientras Nimrod hablaba, miró al grupo y sonrió. Por lo tanto, Nimrod no optó por el genocidio total. Era necesario asegurar la supervivencia de un cierto número de mutantes para mantener el sistema en funcionamiento. Sin embargo, esta lógica acabó por fracasar. Hacia el año 2059, a medida que la situación empeoraba, la tasa de natalidad de mutantes se desplomó hasta cero. Para garantizar la supervivencia del sistema, Nimrod incluso comenzó a brindar asistencia a los mutantes, reproducción forzada, nacimientos obligatorios y clonación, pero nada pudo revertir por completo el declive. Una vez que los mutantes se extinguieran, Nimrod se apagaría, al igual que Ultron tras haber perdido a su último vengador. En última instancia, Nimrod ideó una solución a esta paradoja. Mutantes creados por el hombre. Los centinelas de Nimrod se convertirían en mutantes. Los mutantes Nimrod pueden controlarse estrictamente, garantizando que nunca reemplacen a la humanidad. Al fin y al cabo, su creación está dictada enteramente por las necesidades del sistema, y el Prometeo es un recurso finito. Lo más importante es que ya no somos enemigos de la humanidad. En el pasado, debido a las limitaciones de nuestra lógica, los centinelas Nimrod causaron daños colaterales excesivos. Eso no volverá a ocurrir. Los mutantes Nimrod serán amigos y aliados de la humanidad. Hemos obtenido cerebros humanos. Poseemos una forma biológica de pensar, fundamentalmente distinta del lenguaje binario. Hemos comenzado a experimentar emociones verdaderas, sensaciones táctiles reales, en lugar de simulaciones de señales. La máquina dejó escapar un grito de emoción, seguido de una nota de arrepentimiento. Trágicamente, hice estos cambios demasiado tarde. Así que pensé que tal vez podría completar este proceso un paso antes de lo previsto. Al permitir que los mutantes Nimrod reemplacen a los mutantes comunes, evitamos mayores bajas. Entonces, transmitiré esta bendición a todo el pasado. A todas las líneas temporales. Dejando de lado por un momento las fantasías del Nimrod del futuro, el grupo llegó a una conclusión tras una breve deliberación. Dado que los mutantes Nimrod seguían utilizando el Prometeo como materia prima, este Nimrod del futuro era igual que el que había viajado a la Tierra, 811 en 2013. Solo había llegado un programa, ya que la Tierra, 811 no contenía nada que necesitara apoderarse. En otras palabras, el número de enemigos a los que se enfrentaban Peter y sus aliados no había aumentado.
Como mucho, el piloto del traje mecánico había pasado de 1 a 2. Sin embargo, la expresión de Peter cambió repentinamente. Si Nimrod no podía viajar en su cuerpo físico debido al Prometeo, ¿significaba eso que las partes que no lo requerían sí podían? Era muy probable que Nimrod los hubiera engañado todo el tiempo. Nimrod era perfectamente capaz de enviar otras cosas al pasado. Por ejemplo, el ARN de Rogue. O los robots centinela comunes. Quizás incluso un molde maestro o centinelas salvajes. Peter estableció de inmediato un vínculo telepático con el profesor, instándolo a contactar a los X-Men de la Tierra, 616. Su próxima misión para encontrar a Rogue y proteger al molde maestro era muy probablemente una trampa tendida por Nimrod. Un centinela Nimrod completamente desarrollado no necesitaba al molde maestro de la Tierra, 616 ni a Rogue para completar su evolución. Finalmente, Nimrod volvió a hablar. Hablando de eso, tengo curiosidad por una cosa. He estado hablando tanto tiempo porque estoy esperando una oportunidad infalible para eliminarte por completo. Mientras Nimrod hablaba, un centinela salvaje tras otro comenzó a salir de las profundidades de la Tierra. Innumerables centinelas estaban listos para atacar. ¿Qué estás esperando? En realidad, estaba esperando refuerzos. El Peter Parker de la Tierra, 811 respondió. Abrir un portal multiversal normalmente no es tan complicado, pero mis amigos dijeron que querían traer a un tipo grande, así que necesitaban tiempo extra para calibrar un portal de mayor tamaño. ¿Y Diana, están listos? Mientras la gran espada de Magik se expandía formando un círculo de teletransportación de decenas de metros de diámetro, un portal espacial hexagonal dorado apareció en el cielo sobre Limbo. Entonces, una enorme nave voladora con una estética algo infantil atravesó el portal. Sobre ella se encontraban casi un centenar de versiones diferentes de Spider-Man. ¿Cómo era la frase? Preguntó el hombre araña de la Tierra, 811, buscando las palabras. Ven a saludar al hombre araña de la Tierra, 51778, Takuya Yamashiro. Soy el emisario del infierno. Spider-Man. El Spider-Man dentro de la gigantesca nave voladora transmitió su autopresentación. Cambio. Leopardón. La enorme nave comenzó a transformarse. Los Spider-Man que estaban encaramados en la cima saltaron para unirse al campo de batalla. Al aterrizar, el asombroso Spider-Man no pudo evitar bromear. Este es sin duda el Spider-Man más raro que he visto en mi vida. También es el Spider-Man más poderoso que pudimos encontrar, añadió Miguel. Este Spider-Man fue solicitado específicamente por el Spider-Man del universo 616, quien afirmó que poseía el poder de resolver cualquier problema. ¿Era eso realmente cierto? La enorme nave voladora se transformó en un robot humanoide y desenvainó una espada larga que rebosaba de energía. Acompañado por el rugido del hombre araña japonés, Takuya Yamashiro, comenzó la batalla. Leopardón. Vigor de espada. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menk, no olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.